En el año 2022 tuve la oportunidad de ser invitado a la Bienal de Lyon, a la 16 Bienal de Lyon en Francia, y como parte, digamos, de mis actividades durante esta bienal estuve visitando pues varias iglesias y museos en la ciudad de Lyon, posteriormente en París, y justamente me empecé a dar cuenta que había un género de pintura que se dedicaba a representar los mitos fundacionales, ¿no? En ese sentido, estoy platicando de mitos como Abel y Caín, ¿no? Rómulo y Remo, etcétera, y hoy Fulgor y Sombra, ¿no? Entonces me di cuenta que era algo como en la sociedad muy importante, ¿no? La representación de la dualidad, ¿no? Que eso permea a todas las culturas y que a través de la historia había sido representado a través de pinturas, esculturas y muchas manifestaciones, sobre todo figurativas, ¿no? Del tema. Regresando de esa experiencia, ¿no? Me empecé a preguntar mucho sobre los extremos políticos o los tiempos de extrema política en los cuales estamos viviendo, ¿no? Sobre todo al ser una persona de Latinoamérica, ¿no? Que viajaba a Europa, eventualmente empezaba a observar muchas cuestiones sociales que tienen que ver como con la diferencia cultural, la diferencia inclusive de trato en lo cotidiano, ¿no? Y preguntarme también, pues, cuáles eran las razones de estas diferencias, ¿no? Y cómo estábamos viviendo procesos de polarización y radicalización en nuestras sociedades. Entonces eso me llevó a enlazarlo, ¿no? De una forma casi que natural con esos mitos fundacionales. La pregunta es, básicamente era, ¿desde dónde estamos entendiendo la radicalización y cómo esto se puede representar, ¿no? Y cuáles son los productos de industria cultural que nos permiten hacerlos, ¿no? En ese sentido, para mí era muy importante crear estos dos personajes que incluso al nivel del absurdo, ¿no? Representaban esas fuerzas en su extremo, ¿no? Entonces esa es un poco la idea del nacimiento de Fulgor y Sombra como personajes, ¿no? Una parodia precisamente de la representación histórica de esas dualidades, ¿no? Es decir, si ellos serían como la versión un poco retorcida de Rómulo y Remo, ¿no? Fundadores y destructores de imperios. Los primeros dibujos de Fulgor y Sombra en realidad eran mucho más básicos, mucho más esquemáticos. Trataba de trabajar también como con una representación muy directa de ellos, como si fueran casi que pinturas como del Paleolítico más o menos, ¿no? Como muy, muy, muy esquemáticas. Pero después de un tiempo me di cuenta que precisamente el barroquismo era lo que los iba a ayudar a comunicar de mejor forma, digamos, el sentido de su distorsión. Poco a poco la serie fue evolucionando, creo que eso es natural también cuando uno desarrolla un personaje, en realidad, como que poco a poco con el paso del tiempo va adquiriendo características propias también de las imágenes que nosotros consumimos y demás, pero empecé a pensar también que la distorsión de sus cuerpos, ¿no? Precisamente es lo que iba a ayudar a entender un poco esa extrañeza ideológica en el mundo, ¿no? Es decir, cuando pensamos como en fenómenos sociales y políticos que se han ido replicando a lo largo del tiempo, llega un momento donde son muy diferentes de su comienzo, ¿no? Es decir, los empezamos a percibir totalmente distorsionados, ¿no? Es decir, esas izquierdas que se convierten en totalitarismos y esas derechas o conservadurismos que abogan por valores como la familia, ¿no? Y que de repente se vuelven aparatos represivos y demás, para mí son un poco igual, ¿no? Es como una ampliación y exacerbación de esos cuerpos sociales que se van distorsionando a lo largo del tiempo. Si analizas un poco el rostro de Fulgor y Sombra, que en realidad es muy básico, es decir, es un ojo y un par de dientes por ahí, también ellos no tienen orejas. Por ejemplo, en la mayor parte de las composiciones Fulgor y Sombra carecen de oídos, ¿no? Obviamente esto es una cuestión sobre la cerrazón, ¿no? Es decir, es solo veo y engullo, ¿no? Entonces es la boca que devora, pero al mismo tiempo es el ojo que ve, pero que también ve todo distorsionado, ¿no? Entonces, esa es la parte como interesante para mí de generar los retratos o de Fulgor y Sombra o los personajes, en el cual esas características físicas se empiezan a convertir en mensajes en sí mismos, ¿no? En metáforas en sí mismas del comportamiento humano, ¿no?
En la pintura hablamos mucho también de la imagen que nos falta, ¿no? Es decir, esa cosa que hay antes y después de la acción que está congelada, ¿no? Es decir, imaginar qué serie de factores ocurrieron previos para que lleguemos a ese punto y cómo va a desenlazar esa imagen a futuro, ¿no? Que esa es una parte muy, muy bonita, creo que, de apreciar pintura figurativa, ¿no? Porque también te permite crear, ¿no? Como posibilidades infinitas hacia el futuro o hacia el pasado, ¿no? Para mí el equilibrio de estas obras se logra cuando empiezas a comprender dentro de lo figurativo algo que en realidad era abstracto y que en realidad es parte de tu interpretación. O sea, es como que todo esto juega en función a la crítica social. No pretende el trabajo tampoco nunca dictar una dirección para ser visto, sino en realidad eh, promover los pasos o dar las condiciones para que el espectador lo vaya rellenando con su propia experiencia. Y la gente también tiene una reacción muy interesante con Fulgor y Sombra, que es decir, toma bandos, ¿no? Entonces ya después de ver un par de imágenes, de saber un poco qué representan, o incluso la afinidad visual, ¿no? O sea, hay gente que dice, a mí me gusta más el rojo, literalmente va desde eso, o me gusta más el negro me parece más elegante, me parece más fuerte, o el rojo, no, pues es que el rojo vibra increíble, un color mucho más, con mucha más energía y demás, y la gente empieza a decir, o al menos me ha tocado escuchar que empieza a decir literalmente, yo soy Team Sombra o soy Team Fulgor, ¿no? Porque volvemos a esas ideas, ¿no? Entonces, de repente, cuando piensas que Fulgor representa el fascismo o el socialismo, o sea, la gente empieza a cuestionarse de, bueno, pues tal vez por qué me gusta tanto esto, ¿no? O qué valores, sin declararme un fascista, comparto con eso, o qué tanto he renegado yo del socialismo y de repente me doy cuenta que toda mi estructura de vida está fundada en la comunidad, ¿no? Entonces, esos extremos me interesa mucho que se vayan aprendiendo a través de lo asequible, ¿no? Entonces, creo que también hay muchas cosas que han ido surgiendo en Fulgor y Sombra que al mismo tiempo aparecen en revistas muy serias, especializadas, en libros, cosas así, pero que también han ido apareciendo, por ejemplo, en publicidad, ¿no? En aparatos que normalmente tenemos reservados para la superficialidad, ¿no? Y eso es algo también muy interesante, cómo fácilmente son muy versátiles, ¿no? Cómo pueden irse moviendo en esos medios, ¿no? En el caso de la imagen del Ficunam, por ejemplo, me interesa mucho también su relación ideológica con el cine, ¿no? Que ha sido, el cine, pues bien o mal, siempre ha estado vinculado con la industria, ¿no? Es decir, surge también en sus inicios, ¿no? A través de experimentos industriales y que iban a promover sistemas económicos particulares, ¿no? Vinculados con la ciencia, vinculados con la óptica, vinculados con un montón de cosas que van mucho más allá de la práctica de un artista en su estudio. Es decir, también siempre ha sido un arte colectivo, ¿no? Un arte que también encierra o encerrado en sí mismo ideologías y que para mí era el terreno fértil, ¿no? Como para que estos dos personajes aparezcan a través de todas las cosas que también existen alrededor del cine, ¿no? O sea, si piensas también en todo lo que el cine, digamos, comercial, ¿no? Como todo el cine comercial arroja hacia la gente, es un montón, ¿no? O sea, todo lo que puedes consumir de consumibles, ¿no? Es decir, lo que hablábamos, ¿no? Los termos, las palomitas, los dulces, todo eso que son productos de consumo social, pues están premiados por ideología, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pareciera, volviendo hace rato, ¿no? Pareciera algo muy inocente, ¿no? Que pues solamente es un cartel, solamente son el envoltorio de las palomitas, ¿no? Pero de repente te das cuenta que todo eso también obedece a intereses industriales. O sea, bueno, es el terreno fértil para que estos dos hagan algo. En algún momento, por ejemplo, también me empecé a preguntar de mi práctica en general sobre la función del arte público, ¿no? O sea, nosotros en la historia pues tenemos muchos ejemplos, en México sobre todo en el tema del mural, ¿no? Y esas imágenes en las instituciones y demás. Pero para mí, por ejemplo, no es la única forma de hacer arte público, ¿no? Y no es la única forma también de que el arte llegue a tu casa, ¿no? Y esas cosas. Porque obviamente tenemos también una relación muy particular, por ejemplo, con la pintura como objeto, ¿no? Es decir, el cuadro que está colgado en el museo, o que está colgado en la galería, o que está colgado en la casa del coleccionista y demás, también es una forma de circulación muy corta, ¿no? Es decir,
con un público muy especializado, en un nicho muy concreto, ¿no? Entonces me empezaba a preguntar si valía la pena extender, digamos, la función de estos personajes, ¿no? Sí, que al final de cuentas nacen también de la necesidad de hacer público las preguntas de las cuales hablamos al inicio, ¿no? Es decir, cómo interpretamos los extremos, de dónde vienen, cómo lo relacionamos con la historia y su representación, y cuál es como su papel también en el entendimiento que tenemos de lo social. Y que curiosamente sigue siendo muy en dicotomía, ¿no? O sea, seguimos pensando mucho en extremos, ¿no? Entonces, los que estamos a favor de esto o en contra, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo como sociedad pensar en matices, ¿no? No entiendo a 100% el por qué, pero sí noto que nos cuesta mucho trabajo no tender hacia la radicalidad. Normalmente lo hacemos, ¿no? De forma consciente o inconsciente, ¿no? Pero en ese sentido, cuando los personajes surgieron de esas preguntas, ¿no? Decía, bueno, creo que vale la pena incluirlos o empezarles a ofrecer la oportunidad de vivir dentro de lo social, ¿no? Ok, la parte del museo y la parte de la galería es un estrato de lo social, una capa de lo social, pero lo cierto es que la cotidianidad es mucho más fuerte. Hay una serie en particular de Fulgor y Sombra que desarrollé el año pasado sobre ellos disfrazados como los personajes del Mago de Oz. Entonces, que justamente es una película clásica, histórica, que sin la cual no se puede entender también la historia del desarrollo del cine comercial, ¿no? Pero que está llena, digamos, como de contradicciones en sí misma, ¿no? La película, ¿no? Y que también para mí fueron terreno fértil para entender a Fulgor y Sombra, ¿no? Es decir, la figura del espantapájaros, ¿no? Que entendemos como personaje sin cerebro, ¿no? Que todo el tiempo está buscando el conocimiento, ¿no? Y él, por otro lado, tiene esa sombra, ¿no? Que es alguien que eventualmente está cerrado a la opinión, que es alguien como, ¿sabes? Como que encierra todas las malas características de un extremista, ¿no? Juntos, ¿no? Entonces disfrazado como el extremista disfrazado del espantapájaros, ¿no? Es como un poco hasta un pleonasmo visual, ¿no? En ese aspecto. Entonces creo que precisamente el público de Ficunam puede entender esto, ¿no? Cuando ve a alguien que le dices, bueno, este es Fulgor y es un extremista y está vestido como el león cobarde o como el hombre de hojalata o que incluso una imagen que recuerda a un superhéroe de Marvel, puede establecer una relación y puede entender el sentido de la crítica social dentro de eso, ¿no? Creo que también la serie o incluso mi trabajo en general trata de trabajar mucho en ese sentido de humorismo irónico, ¿no? En el cual, pues no es que esté planteando una visión moralina de las cosas, pero sí creo que estoy como planteando la posibilidad de vernos a nosotros mismos en nuestra dimensión absurda a través de exagerar nuestros propios rasgos. En ese sentido, Fulgor y Sombra tratan de vincularse con eso, ¿no? Como tratar de utilizar en momentos la herramienta del entretenimiento para hablar de cosas muy complejas, ¿no? Entonces siento que encontraron su lugar ideal en el FICUNAM precisamente con un público a lo mejor que sí se va a parar a verlos, ¿no? O que sí va como relacionar o entender un poco de la ironía de que ellos se comporten de esa forma tan violenta y poco pulida dentro de algo tan sofisticado, ¿no? Hola a todos, soy Néstor Jiménez, artista comisionado para la imagen del FICUNAM 16.